Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy estaremos estudiando una partida disputada por un gran jugador inglés, Nigel Short, ante el jugador holandés, Jan Timman, otro grande, otro baluarte de aquel tiempo. Esta partida fue disputada en 1991, como hemos dicho, fue disputada en Tilburg, y la partida es muy interesante como transcurre, debido a que luego de unas ideas muy interesantes por parte de ambos en la partida en sí, y luego de llevar adelante sus ideas, luego de su preparación para poder enfrentarse entre ellos, porque sabemos que ellos son de prepararse y tener ideas propias, ¿no? Obviamente, conocen sus líneas, conocen las líneas del rival y todas esas cosas. La partida transcurre por carriles muy interesantes y el desenlace, digamos que es espectacular, y por eso merece ser vista y estudiada en cierto detalle. Por esos motivos, esta brillante partida. Vayamos a la misma. Comienza las blancas jugando E4 en la posición, y Timman decide jugar caballo F6, planteando la defensa Lequine, ¿sí? La defensa Lequine tiene como idea justamente hacer que el blanco comience a avanzar los peones, en este caso como jugó Short, E5, y a caballo D5, D4, y como vemos, el bando blanco va ganando espacios y va disponiendo sus peones de manera demasiado adelantada, producto de que lo está haciendo debido a que el caballo de F6 está siendo expulsado, pero la práctica y la idea de la defensa Lequine justamente es que, si bien las blancas comienzan a avanzar en la posición y a expulsar el caballo, los tiempos perdidos por los peones, aparte que quedan muy adelantados, tienen la compensación para las negras, que luego que todas estas ideas de las blancas vayan siendo llevadas por las mismas y el caballo termine de escaparse de las amenazas, el negro comienza a contragolpear las defensas, mejor dicho, las bases de los peones más adelantados en la posición. Porque si bien los peones han avanzado mucho, luego empiezan a ser golpeados y empiezan a generar ciertas debilidades que pueden ser aprovechadas por las negras. Por eso es que es la idea de la defensa Lequine. Por cierto, esta es una idea que Lequine vio en un jugador jugando partidas aleatorias, un jugador que no era de renombre, y le interesó la idea y la hizo más sutil y más interesante para quienes la practicaran más adelante, tuvieran ciertos resultados, como solía pasar muchas veces. Pero bueno, a D4 las negras juegan D6 y como vemos ya los peones avanzados empiezan a ser inquietados, y caballo F3 es la jugada del blanco. Hay que tener mucho cuidado porque una de las ideas justamente de las negras, ¿sí?, es hacer peón por peón, y luego de peón por peón hay que tener mucho cuidado en los cambios, que no haya un dama por dama, ¿sí?, porque sería un logro para las negras, y por eso recordemos que cambiando damas se termina en gran parte los ataques y pasamos un final con peones muy adelantados, y eso puede jugar en contra de las blancas. Por eso es que las negras, uno de los intentos es justamente tratar de cambiar las damas directo o indirectamente, y por eso surge la jugada caballo F3, en donde si nos hacen peón por peón podemos tomar de caballo sin que abra la columna el negro, o podemos inclusive comer de peón aprovechando que hay un caballo en D5. Las negras juegan G6 y como vemos, otra idea que va orientada a seguir los lineamientos de la defensa Lequine. El alfil plantea salir por G7 porque desde G7 empieza a mirar el peón de E5 y D4 y comienzan a atacar los peones demasiado adelantados, producto de la expulsión del caballo de F6 y todas esas cosas que veníamos explicando. El blanco continúa con alfil C4,
mirando el caballo de D5. Y a caballo B6, alfil B3. Y como vemos, el fuerte centro de peones de las blancas está permitiendo que también se pueda disponer un alfil en C4 y vía B3, F7 empezar a crear amenazas sobre el punto F7 que por ahora no son posibles, pero si el negro se descuida o se retarda o el negro, queremos decir, se retrasa en el desarrollo, puede haber cuestiones tácticas. Por eso es que tienen que jugar con cuidado. Las negras juegan alfil G7 para seguir haciendo lo que estábamos diciendo, hacer incidencia en la diagonal y los peones que están muy adelantados. Y dama E2. El blanco no solo quita la dama de la columna dama para que si hubiera un peón por peón en algún momento no terminaran haciendo un dama por dama. Por eso es el movimiento de la dama. Y de paso la dama mira la casilla E5 reforzando ese punto que está siendo mirado por varias piezas. Ambos jugadores saben cómo se juegan estas líneas y ambos están haciendo lo mejor para lograr sus ventajas correspondientes en la posición. Las negras por eso juegan caballo C6, siguen mirando los peones centrales avanzados de las blancas, ¿sí? Constantemente están obligando a que el blanco defienda los peones o los cambie, con lo cual si los cambia, esos peones que tienen una cierta ventaja de haber sido avanzados y dar una especie de espacio al blanco en la posición, si empiezan a ser cambiados, ese espacio se pierde y se compensa los beneficios de haber estado expulsando un caballo hasta que llegara a B6, ¿sí? Y las negras se benefician porque las blancas pierden la ventaja de haber ganado tanto espacio expulsándole el caballo. Todo ese tipo de cosas la entienden y lo entienden las blancas y las negras y por eso están actuando en consecuencia. Recordemos, estos jugadores no solamente conocen de teoría y todas esas cosas, sino que también conocen de planes e ideas. El blanco se enroca, como es debido en la posición, y el negro también, ya que el enroque es importante ante cualquier situación. Antes de crear maniobras activas y ese tipo de cosas hay que poner los reyes en seguridad, debido a que si nos llegáramos a descuidar en un momento, uno de esos reyes podrían ser inquietados y después tenemos que dedicarnos a defenderlo y no podemos continuar con las ideas en la posición. Por eso los enroques son importantes. El blanco continúa jugando H3 con la idea de que sigo teniendo espacio en el centro, mis peones están siendo atacados por varias piezas negras, pero tengo que limitar las piezas negras que quieren salir de su posición. Recordemos que toda esta ventaja que tiene el blanco es una ventaja de espacio también. Esa es la ventaja principal que han obtenido al luchar contra la defensa lequine. Las negras, si bien se encuentran restringidas, tienen los temas de tomar N5 con un peón o hacer ese tipo de cosas, con lo cual buscan sus compensaciones desde ese punto de vista y la lucha está planteada de esa manera. Es por eso que las negras a H3 deciden jugar a 5 y la lógica indica que si tenemos un centro tenso y movible a la espera de que el blanco tome o tomar nosotros si fuera necesario, vemos que las negras empiezan a expandirse en el flanco dama para no tocar la mejor disposición de sus piezas, las cuales ha dispuesto de la mejor manera para jugar en consecuencia a las ideas de las blancas, y por eso empiezan a expandirse en el sector del flanco de dama. Obviamente que A4 es amenaza inclusive de ganancia de pieza, por eso las blancas continúan haciendo lo mismo y frenando el avance de dicho peón. Las negras deciden capturar en E5, viendo que las blancas mantienen la posición y iban a tardar en hacer algún cambio determinado, porque con la toma y luego de D por E5, manteniendo un peón el cual molesta al desarrollo de las negras tenían como idea intentar meter un caballo en D4 y empezar a hacer cambios de piezas en la posición, porque bien es sabido que cuando un bando tiene poco espacio, uno de los temas o las estrategias a desarrollar es justamente el cambio de piezas para aliviar la posición. No nos olvidemos que el peón E5 es una debilidad
si bien está apoyado por ahora por 2 piezas, si esas piezas desaparecen, ese peón pasa a ser atacado de forma más agresiva. Por eso, las blancas primero cambian el caballo y a dama por caballo, como el tema pasa por el peón de E5, que es la preocupación principal de las blancas siguen jugando en consecuencia y hacen la jugada torre E1. Muy buena jugada, porque si bien F4 podría haber sido una jugada interesante, no se puede hacer primero porque el peón se encuentra clavado, habría que perder un tiempo con el rey. Segundo, ese peón obstaculizaría el alfil de C1 y uno nunca sabe si ese alfil terminaría en G5 o H6. Es por eso que torre 1 es la mejor jugada. No solo activamos la torre, sino que libramos la dama de la atadura de defender ese peón. Las negras juegan E6 porque tienen que en cierta medida anular la fuerza del alfil de B3. Por eso es la jugada que hacen. No nos olvidemos que E6 en un momento era amenaza, cambiando todo y rompiendo la estructura central de las negras. Por eso las negras tuvieron que frenar el avance de ese peón. Pero lo que pasa es que al hacer E6 se encuentran con otro problema, que es que justamente ahora estamos empezándonos a colar por el flanco del rey, por las casillas negras, ¿sí? Como vemos, son casillas que son problemáticas, más si desaparece el alfil y si hay un punto de apoyo en E5. A tomar nota de esos detalles, cuando hay coladuras en un sector tiene que haber puntos de apoyo para afianzar la fuerza de un alfil el cual se quiera colar en la posición. Las blancas continúan con el desarrollo y juegan caballo de 2, ¿sí? Otra jugada muy buena, porque el caballo no sale por C3, debido a que es más elástica la jugada por D2. Porque si bien caballo C3 hubiera sido interesante, caballo D2 permite ir a E4, en algún momento que no nos puedan comer el peón, nos permiten ir a F3 defendiendo el peón y mirando la dama, e inclusive un caballo F1 y un caballo G3 o E3 para maniobrar y buscar otro tipo de ideas. Por eso estos maestros, cuando juegan, hacen las mejores jugadas, las más óptimas, y si bien caballo D3 no era una mala jugada, caballo D2 es mucho mejor. Las negras deciden jugar caballo D5 porque a raíz que le está costando sacar sus piezas, necesitan empezar a traer las pocas piezas que tiene desarrollada. Pero como vemos, les está costando liberar su posición y hacer jugadas con lo cual pueda conectar las torres o desarrollar su alfil de C8, producto del preciso juego de las blancas, e intentan un caballo D5 para intentar en lo posible un caballo B4 o un caballo F4 y crear alguna amenaza en la posición. Por eso es que las blancas primero hacen caballo F3, no solo mirando la dama, sino cuidando la casilla F4 con el alfil de C1. Y a dama C5, ahora es el momento de ir mejorando las piezas. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, una jugada muy característica de este tipo de posiciones donde un bando tiene un fuerte centro, y es justamente la maniobra de centralización de las piezas. En este caso, el blanco aprovecha para centralizar su dama, porque la dama no solo es centralizada, sino que mira indirectamente a la torre de A8 si el peón de B fuera movido, y el caballo en cierta medida está en la mira también en la posición, con lo cual la dama tiene que estar atenta a no irse muy lejos porque ese caballo podría perderse junto a un peón, el peón de E6. Por eso dama E4 es muy buena jugada y sigue acrecentando la posición de las blancas. Sin contar que también puede haber un dama H4, con idea de llevar un alfil a H6. ¿Sí? Estas jugadas, las cuales hacen estos maestros, tienen muchas funciones a la vez. Por eso las negras optan por dama B4, debido a que como la dama en el ataque es una pieza muy importante y es muy probable que vaya a H4 y haga lo que estábamos explicando, que es jugar alfil a H6, las negras entienden que lo mejor que tienen es cambiar dichas piezas, nos referimos a las damas, y si logran ese cambio, el ataque en cierta medida es apaciguado por parte de las blancas.
Si bien sí va a haber un ataque por las casillas negras, pero no va a ser un ataque de mate justamente. Por eso optan por el cambio de damas y ahora entendemos por qué dos signos de admiración, alfil C4, la idea por el cual el alfil es movido a esa casilla porque tiene la función de bloquear y cancelar los cambios de damas y seguir acrecentando las piezas en la posición. ¿Sí? No solo alfil C4 evita el cambio de damas en la casilla E4, sino que está preparando un futuro C3, con lo cual sigue descolocando la dama de B4 y, como vemos, las blancas siguen evolucionando y las negras siguen teniendo sus piezas en las primeras casillas, con lo cual se demuestra que la estrategia blanca está avanzando a las mil maravillas y las negras están teniendo problemas para sacar sus piezas. Tal es así que el caballo se retira porque alfil por D5 también era una posibilidad en un momento. De hecho, alfil por D5 también existía antes. Inclusive perdiendo un peón, acentuaba la situación de las negras a favor para luchar inclusive por un empate. Era preferible no la ganancia de ese peón y seguir avanzando con las ideas de ataques como las blancas están haciendo en este momento. Luego de alfil C4, las negras continúan con caballo B6, porque alfil por caballo es una amenaza, ganando pieza o ganando peón. Y las blancas continúan ahora con B3. Y como vemos, las piezas no solo son movidas jugando contra el plan de las negras, sino que también están intentando un alfil A3 ganando calidad. Y cuidado que la dama de B4 está empezando a quedar acorralada. Por eso es muy fuerte esa jugada. Las negras terminan comiéndose el alfil de C4, pero lo que pasa, que uno se preguntaría, ¿por qué las blancas, luego de B por C4, obviamente porque no debemos cambiar damas, por qué han permitido que las negras generaran esta situación donde tenemos un montón de peones rotos en el flanco de dama? Y eso es una cierta actividad, por lo cual en un final las blancas estarían perdidas por una estructura tan rota. ¿Y por qué ha hecho estas concesiones? Y no hubiera tratado de evitarlo. Por la sencilla razón es que las blancas tienen en claro que un ataque en el flanco del rey de las negras, que se encuentra colado, está por venir. Y no importa que las negras hayan cambiado el alfil de C4 con su caballo, porque los tiempos que han perdido en comerse ese alfil está compensado sobradamente por el ataque que va a venir en el flanco del rey. Por eso, brillante la idea de las blancas de dejarse matar el alfil en C4, y luego de B por C4 y torre E8, ¿sí? Posiblemente una de las ideas sea tener la posibilidad de llevar la dama F8 o A7 para defender la situación. Ahora, torre D1, admiración. La torre ya ha cumplido su función defendiendo el punto de 5 y se dirige a una mejor casilla porque no solo esa columna es vital ser dominada, sino que también sigue evitando el desarrollo del alfil en base al alfil D7 y alfil C6. Y recordemos que las negras inclusive podrían llegar a entregar algún peón. En este momento este peón está defendido, pero si pudieran entregarlo, lo entregarían para activar su alfil y conectar sus piezas y recuperar el juego en la posición. Por eso es muy buena la jugada torre un dama. Y a dama C5, las negras de nuevo ahora tratan con su dama y el alfil de G7 crear problemas a que la dama de 4 no se mueva tan fácilmente. Dama H4, de nuevo la táctica en la posición, porque a pesar de que ese peón quizás no podía ser comido, dama H4 es muy fuerte, porque si entregáramos el alfil por el peón de E5, si bien ganaríamos un peón, perderíamos el defensor de las casillas negras, con lo cual ese peón estaría compensado y la posición se caería también muy rápidamente. Por eso, admiración dama H4 y B6 es la jugada que hacen las negras. No pudiendo sacar el alfil por D7, tienen que sacar
por b7 en la posición. Y ahora alfil e3. El alfil se desarrolla mirando la dama de c5, lo cual hace que la dama se retire a c6, con ideas de alfil b7 y montar la máquina. Pero ahora alfil h6. Admiración la jugada alfil e3 intermedia, porque alfil e3 tuvo como finalidad primero desplazar la dama de la amenaza del punto e5, y al jugar alfil h6 las negras no contaban con el recurso de hacer alfil por e5 y por lo menos ganar un peón ante las debilidades de la posición. Con esta pequeña transposición, las blancas entran con la misma idea de jugar alfil h6 sin perder el peón de e5. Por eso estos maestros son muy precisos a la hora de atacar, y Shor lo está demostrando de manera contundente. El negro decide retirar el alfil y lo lleva a la casilla h8, porque los cambios no son muy buenos y tiene que seguir defendiéndose en la posición. Y ahora, torre de 8, otra fuerte jugada. La torre se dirige a d8 para evitar que las torres de alguna manera puedan conectarse o tener algún juego. Toda entrada de pieza en una octava es muy fuerte. Y alfil b7. Aquí vimos la jugada que tenían las blancas preparadas ante esta idea, porque uno diría, bueno, alfil b7 las torres se defienden y se enlazan indirectamente y los cambios favorecerían a las negras. Pues no, porque la jugada que tenían preparada las blancas es un complemento de este tipo de ideas en este tipo de posiciones. ¿Cuál es la jugada que hicieron las blancas? Torre a d1, admiración, porque las torres de esta manera quedan atadas a las amenazas de la torre de d8 y nunca podemos hacer torre por torre y torre por torre, porque esto redunda en ventaja para las blancas y las piezas o pocas piezas que las negras tenían defendiendo pasan a crear una situación complicada de atadura y piezas sobrecargadas, lo cual no les es conveniente. Por eso, a torre a1, alfil g7, estando las piezas atadas y sobrecargadas, no tiene más que ahora volver el alfil, porque las negras están en una especie de zugzwang y ya no saben si dejar o no cambiar los alfiles, pero tienen que aliviar la posición. Y las blancas continúan haciendo la fuerte jugada torre 8 a d7. De nuevo, una excelente jugada en la posición, porque alfil por alfil era amenaza, y recordemos que la dama estaba defendiendo el alfil de h6 y la torre de d8. Quiere decir que si nos descuidábamos ante los cambios de las negras, podríamos llegar a perder una pieza, o en los cambios generales podrían eliminarse muchas piezas importantes en el ataque, y esto no es conveniente para las blancas, pero sí para las negras. Por eso, y torre f8 es la jugada que realizan las negras en la posición. Necesita sacar la torre de esa columna y empezar a defender el punto f7, porque luego de los cambios de los alfiles, alfil por y rey por, dama f6 entraba con fuerza y dama por f7 ganando en pocas jugadas. Por eso hay que tener defendido con la torre el punto f8, pero alfil por g7, brillante jugada, empezando a acentuar las debilidades negras en la posición. Y a rey por g7, torre 1 d4. De nuevo una muy buena jugada. La torre no solo sube para evitar un dama e4 y que las negras intenten de nuevo un cambio de damas, aunque el peón de c7 se caiga, ¿sí? Dama c4 era amenaza, por eso torre d4 en la posición. Pero ahora torre a e8. La torre negra que estaba en el flanco de dama acude a la defensa del flanco de rey para tenerla en la posición y ayudar a las amenazas propias, las cuales las blancas estaban haciendo. Mucho cuidado en la situación, porque las blancas también amenazaban. Las blancas amenazaban doblarse en base a torre de 7 y torre 4 de 7, y cuidado esos dolores que son muy molestos. Por eso torre a e8, pero dama f6, brillante jugada, porque luego de rey g8, h4, y aquí viene una de las maniobras más hermosas vistas en una partida de ajedrez, como
todo el centro está bloqueado y las piezas negras están totalmente aisladas de la lucha en sí, comienza una maniobra muy interesante de encaminamiento del rey hacia el flanco del rey contrario, el cual es inevitable, y como vemos, las negras primero hacen h5, y ahora rey h2, admiración, torre c8, para mantener la posición de tocar la partida en sí y ni mover ningún otro material, pero rey g3 y de nuevo el rey comienza a crecer, y a torre c a e8, rey f4, y como vemos, brillantes son estas ideas debido a que, como la posición está totalmente bloqueada y las negras no tienen respuesta de ningún tipo, el rey se permite avanzar en la posición y llegar a la casilla g5 y h6, con lo cual la partida sería totalmente ganada. De hecho, alfil c8 fue la jugada que hicieron las negras intentando distraer a las blancas con la amenaza de la torre de d7, pero rey g5, y aunque nos comamos la torre con el alfil, rey h6 sería mate y una brillante partida de Nigel Short y muy instructivo avance del rey, mostrando que cuando una situación está totalmente bloqueada y controlada y las piezas se encuentran atadas y fuera de juego, una pieza como el rey puede hacer este tipo de maniobras y colaborar en la definición de una partida de la forma brillante como se ha hecho en esta situación. Una gran partida de Short.